Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para cotillear un poco, porque hoy tenemos chisme fresco y jugoso desde Turquía. Y es de esos que te dejan boquiabierto, de esos que te hacen querer saber más, de esos que te hacen pensar, ¡ay, Dios mío, qué está pasando! Hoy vamos a hablar de uno de los nombres más grandes de la farándula turca, un hombre que nos ha robado el corazón a muchos y que, últimamente, parece que ha estado en el centro de una tormenta mediática. Estoy hablando, por supuesto, de Kerem Bürsin. Y no solo eso, vamos a tocar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en las últimas semanas. Kerem Bürsin explotó. ¿Qué pasó? ¿De qué estamos hablando? Bueno, vamos a desentrañar todo esto y a analizar cada detalle, desde lo que se ha dicho, hasta lo que realmente podría estar sucediendo. Y por supuesto, para que esta historia sea aún más interesante, vamos a incluir la respuesta del manager de Hande Erçel. Sí, la Hande, la que todos conocemos y queremos, la que protagonizó Love is in the Air junto a Kerem. Parece ser que este asunto tiene algo que ver con ella, y eso lo hace todo aún más explosivo. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo de los rumores, las especulaciones y, por supuesto, la verdad, o al menos, lo que podemos saber hasta el momento. Vamos a analizar cada detalle, cada declaración, cada rumor y a ponerlo todo en contexto. Pero antes de empezar, y esto es súper importante, si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo porque, créeme, siempre hay chismes frescos que compartir. Suscríbete, dale a la campanita y forma parte de esta comunidad de amantes del chisme y de las telenovelas turcas. Ya somos un montón y cada vez somos más. Gracias a todos por el apoyo. Ahora sí, empecemos con el chisme. La primera pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué detonó esta explosión de Kerem Bürsin? ¿Qué lo llevó a este punto? Bueno, para entenderlo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y analizar el contexto. Kerem, como saben, es un actor de renombre muy querido y respetado en Turquía y en todo el mundo. Su carrera ha sido meteórica, con proyectos exitosos y una legión de fans que lo adoran. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la fama tiene un precio. Y ese precio muchas veces es la invasión a la privacidad, el acoso mediático y sobre todo, los rumores constantes sobre su vida personal. En los últimos meses han circulado varios rumores sobre la vida sentimental de Kerem. Algunos lo relacionaban con una actriz, otros con otra, y algunos incluso especulaban sobre una posible reconciliación con Hande Erçel. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Estos rumores, por lo general, se alimentan de fotos, de declaraciones de fuentes cercanas, y de la interpretación que hacen los medios de comunicación de cualquier interacción entre las personas involucradas. Y en el caso de Kerem, todo esto parece haberle superado. Pero, ¿qué es lo que realmente explotó? Al parecer, lo que desencadenó la reacción de Kerem fueron una serie de publicaciones en redes sociales y noticias en medios turcos que, según él, eran completamente falsas y malintencionadas. En esas publicaciones se insinuaba que Kerem estaba molesto con Hande, que había hecho comentarios despectivos sobre ella y que estaba utilizando su imagen para ganar popularidad. Imagínense. Acusaciones graves. Y por supuesto, estas acusaciones no solo afectaban a Kerem, sino también a Hande, que también se vio involucrada en la polémica. La reacción de Kerem fue contundente. En sus redes sociales, publicó mensajes muy directos y enérgicos, donde negaba rotundamente las acusaciones y denunciaba la manipulación de la información. Utilizó palabras fuertes, mostrando su frustración y su cansancio ante esta situación. ¿Y qué dijo exactamente? Bueno, lamentablemente no tengo acceso directo a sus publicaciones originales, porque las redes sociales cambian constantemente, pero lo que sí sabemos es que Kerem expresó su indignación por la difusión de noticias falsas y por el acoso que estaba sufriendo. Acusó a algunos medios de sensacionalismo y de querer generar polémica a toda costa, sin importar la verdad. Dijo que estaba harto de que se inventaran historias y que se tergiversara su imagen. Además, en algunos de sus mensajes, Kerem dejó entrever que estaba harto de que se le relacionara constantemente con Hande, y que no entendía por qué la gente seguía obsesionada con su relación pasada. Y aquí es donde la situación se pone aún más delicada. ¿Por qué realmente Kerem estaba molesto con Hande? ¿O simplemente estaba cansado de la presión mediática? Y es aquí donde entra en juego el manager de Hande Erçel. Porque, como era de esperar,
la reacción de Andy y su entorno no se hizo esperar. ¿Y quién salió a dar la cara, a defenderla y a aclarar la situación? Fue su manager. ¿Pero qué dijo el manager de Andy? La respuesta del manager fue bastante diplomática, pero a la vez contundente. En una declaración pública, el manager negó rotundamente cualquier tipo de conflicto entre Andy y Kerem. Afirmó que ambos actores mantienen una relación cordial y respetuosa, y que no hay ningún tipo de resentimiento entre ellos. Además, el manager criticó duramente a los medios que estaban difundiendo las noticias falsas, y pidió que se respetara la privacidad de ambos actores. Defendió la imagen de Andy y la de Kerem, y trató de calmar las aguas, intentando poner fin a la polémica. Ahora bien, ¿qué podemos inferir de todo esto? ¿Cuál es la verdad detrás de esta explosión? En primer lugar, es evidente que Kerem está cansado de la presión mediática y de los rumores falsos. Es comprensible. Estar constantemente en el ojo público, ser objeto de especulaciones y ver cómo se manipula tu imagen, debe ser agotador. En segundo lugar, la reacción del manager de Andy sugiere que efectivamente, no hay ningún conflicto real entre ellos. Es probable que ambos actores mantengan una relación profesional y respetuosa, y que no quieran alimentar más la polémica. En tercer lugar, esta situación nos demuestra el poder de los medios de comunicación y de las redes sociales para generar polémica y desinformación. Es increíble cómo a partir de una foto, de una frase malinterpretada o de un rumor infundado, se puede crear una tormenta mediática que afecta a la vida de las personas. Y aquí viene la gran pregunta, ¿quién tiene la razón? ¿Quién está mintiendo? ¿Realmente Kerem está harto de Andy y de todo lo que la rodea? ¿O simplemente está cansado de la presión mediática y de las noticias falsas? La verdad probablemente está en algún punto intermedio. Es posible que Kerem esté frustrado por la constante atención mediática y por la manipulación de la información, pero también es probable que no tenga ningún problema personal con Andy. Lo que sí es cierto es que esta situación nos recuerda la importancia de verificar la información, de no creer todo lo que leemos y de ser cautelosos con los rumores. Y por supuesto nos invita a reflexionar sobre el impacto de la fama y de los medios de comunicación en la vida de las personas. Es importante recordar que los actores son personas con sentimientos, con emociones y con una vida privada que merecen respeto. Y que a veces detrás de una explosión mediática, solo hay un ser humano cansado de la presión y de la mentira. ¿Y qué más podemos sacar de todo esto? Bueno, esta situación nos da una lección importante sobre la importancia de la comunicación, de la honestidad y del respeto. Tanto Kerem como Andy y su manager han demostrado ser profesionales, tratando de lidiar con la situación de la mejor manera posible. También nos demuestra lo importante que es tener un buen equipo a tu alrededor, un manager que te respalde y que te ayude a manejar las crisis. Y por supuesto nos demuestra el gran poder de las redes sociales, tanto para comunicar como para desinformar. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado la explosión de Kerem Bürsin, hemos revisado las declaraciones de su entorno, la respuesta del manager de Andy Ercel, y hemos intentado poner todo en contexto. ¿Qué podemos concluir? Pues que la verdad probablemente nunca la sabremos completamente. Lo que sí sabemos es que Kerem está cansado de la presión mediática y que Andy y su equipo han intentado calmar las aguas. Y que en medio de todo esto, hay una gran lección sobre la importancia de la información y el respeto. Espero que este vídeo les haya gustado, y que les haya servido para entender un poco mejor lo que está pasando. Me encanta que me acompañen en estas investigaciones y que compartan conmigo sus opiniones y teorías. No se olviden de dejar sus comentarios abajo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Kerem tiene razón? ¿O creen que hay algo más detrás de todo esto? Cuéntenme todo. Y por supuesto, antes de irme, quiero agradecerles por ver el vídeo hasta el final. Gracias por ser parte de esta comunidad. No se olviden de darle un buen me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Chao. Un abrazo gigante y hasta la próxima.